en esta hora. Damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos concede una vez más de estar este día sábado para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, aquí en cabina de radio El Verbo Divino, para glorificar y exaltar su santo y bendito nombre por medio del estudio de su santa y bendita palabra. Es un privilegio enorme poderles saludar, es un privilegio enorme poder contar con su amable sintonía, hecho que no dudamos que es de gran bendición para usted y para su hogar y su familia, porque la palabra de Dios es bien clara y dice que el que busca halla y el que pide recibe. Así es de que si usted está buscando la presencia de Dios, no dudamos que la presencia de Dios se manifestará en su vida. Le saludamos con amor fraterno, le saludamos en el nombre de Cristo, deseando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre usted, sobre su familia y sobre todas las personas que lo rodean. Amado hermano, en esta hora le voy a invitar por favor que abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, es la porción de las Sagradas Escrituras del versículo 1 al 7, donde vamos a leer en este momento para meditar en la bendita palabra de Dios. Dice la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta hora, porque nos has permitido una vez más, Señor, leer tu santa y bendita palabra, porque nos permites, oh Dios, una vez más, Señor, estar reunidos aquí con mi hermano, con mi hermana y mi amigo, que está en sintonía de este hermoso programa, Dios mío. Gracias, Dios amado, porque has permitido a mi hermano y a mi amigo estar en tu presencia, estar en esta hora meditando en tu santa y bendita palabra, palabra bendita, palabra divina, que nunca regresa vacía, que trae un propósito para la vida de cada uno de nosotros, que trae bendiciones múltiples para la vida de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque por medio de tu palabra es que todos los cristianos evangélicos hemos sido alcanzados. Fue tu mensaje, fue tu palabra santa, divina, la que un día penetró en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, en nuestro espíritu, y tomó control de nuestro ser y nos hizo reconocer, oh Dios, que tú eres poderoso, que tú eres grande, que tú eres maravilloso. Santo Rey, Santo Maestro, gracias por este enorme privilegio de estar en esta hermosa cabina de radio, Dios mío, para glorificar y bendecir tu nombre juntamente con todos mis hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos llevar esa palabra viva, esa palabra santa, esa palabra poderosa, esa palabra, Dios,
que cambia la mente, el alma y el corazón del ser humano. Padre, en esta hora te pedimos que añadas bendiciones múltiples a la vida de cada radioescucha, a la vida de cada hermano, de cada ministro, de cada persona que nos escucha. Santo Rey, Santo Maestro, te pido que allí donde esté mi hermano, donde esté mi amigo escuchando este momento especial de alimento espiritual, te pido, Señor, que tu presencia llegue a su vida, llegue a su mente, a su alma y a su corazón, y que le des, Dios mío, esa paz que solamente en ti se puede encontrar. Santo Rey, Santo Maestro, ayúdanos a discernir de la mejor manera tu palabra para poder, Señor, recibir esta hermosa bendición en esta tarde. Padre, bendícenos y danos de tu sabiduría para poder entender tu mensaje en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor Jehová, el Señor Jesucristo, que con gran amor, con gran sacrificio se entregó en la cruz del Calvario para que usted y yo estuviésemos hoy en día gozando de la salvación y la vida eterna, de la fe y la esperanza y el amor, por el cual es que nosotros hemos sido alcanzados, por los cuales hemos sido lavados y limpiados por la sangre bendita del Cordero. Vamos a meditar en el tema, hermano, sacrificando los deseos carnales para la gloria de Cristo. Es necesario, es menester que como siervos de Dios, como hijos de Dios y como personas, sepamos que Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha prestado la vida, nos ha prestado este cuerpo, nos ha prestado la existencia en este globo terráqueo, en esta tierra, para poder administrar de la mejor manera nuestra existencia. El Señor es el creador, el hacedor del cielo, del mar y de la tierra. Él es quien pues ha formado todo lo que existe. Él es quien ha creado todo lo que existe en el universo. Por ende, nosotros solo somos administradores de todos los bienes que Dios ha dado, de todos los bienes que Dios ha creado. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, Dios lo formó, Dios lo creó y por ende le pertenece a Él. Lo único que nosotros somos, como le repito, es administradores. Nosotros somos administradores de lo que Dios creó. Y como administradores debemos de estar conscientes que un día el Rey de Reyes y Señor de Señores pedirá cuentas por la administración a usted y a mí. La administración, hermano y amigo, es la forma en que nosotros hayamos utilizado todos los recursos que Dios nos ha dado, sean recursos físicos, sean recursos espirituales, sean recursos psicológicos, sean recursos materiales. No importa qué tipo de recurso sea. La Biblia especifica: de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, y todos los que en él habitan. El libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1, lo dice bien claro, que nosotros solamente somos unos administradores. Por ende, le voy a invitar que vaya conmigo al Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 1 al 9, donde se encuentra, mi hermano, la parábola de los labradores malvados. Y allí podemos ver el ejemplo claro de lo que es un administrador, de lo que son las personas como usted y yo, que hemos sido nombrados administradores de nuestra vida, de nuestro cuerpo y de nuestro ser, para la gloria de su nombre o para la gloria del enemigo. Dice la bendita palabra de Dios: entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías.
Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y esta cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían a la multitud y dejándole se fueron. ¿De qué estamos hablando? La parábola dice bien claro que hay un creador, que hay un hacedor. Dios es el creador y el hacedor de todo lo que existe, del universo, de las cosas visibles y de las cosas invisibles que existen en este universo. Y como creador, un día Él vendrá a nosotros y nos pedirá cuenta qué hemos hecho de nuestra vida. Por eso el mensaje de esta hermosa hora: sacrificando los deseos carnales para la gloria de Cristo. Porque como cristianos evangélicos y como personas, a veces estamos dedicando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra existencia en esta tierra para hacer cosas, hermano y hermana, amigo y amigo, que no le agradan a Dios. Dice la bendita palabra de Dios en el versículo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, dice, armaos del mismo pensamiento, ¿verdad? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿De qué estamos hablando? El versículo 1 nos dice bien claro que Jesucristo sufrió por usted y por mí. Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario. Él pudo haberse negado, Él pudo haber tomado la decisión de no hacerlo, mas sin embargo, por amor a usted y por amor a mí, Él se entregó. El libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 53 nos enseña, del versículo 4 al 7, dice su palabra: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire qué linda la palabra de Dios. Nos especifica que Jesucristo padeció por usted y por mí. Nos describe con lujo de detalles la forma en que Él fue sacrificado. Por eso el tema: sacrificando los deseos carnales para la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo ya se sacrificó por usted y por mí, se entregó en un sacrificio vivo, santo y agradable y puro delante de Dios, para que pudiésemos ser salvos, para que pudiésemos ser perdonados de todos nuestros pecados, lo menos que nosotros tenemos que hacer es apartarnos del pecado, apartarnos de la contaminación espiritual, apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Por eso dice el versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, dice el apóstol Pedro, también
dice que tenemos que armarnos del mismo pensamiento, o sea, padecer nosotros también, sacrificar nuestro cuerpo para no practicar los deseos de la carne, para no practicar los deseos del mundo, para no practicar el pecado. Pues quien ha padecido, dice el versículo, en la carne, terminó con el pecado. La palabra de Dios nos enseña que es necesario que nosotros, ¿verdad?, y todos los seres cristianos debemos de sacrificar la carne. Dice la enseñanza, vosotros también, dice el apóstol Pedro, bien claro, nos está exhortando a usted y a mí y a todo lector de la santa y bendita palabra, que tenemos que esforzarnos y aún hasta sacrificarnos por no pecar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido lavados y hemos sido limpiados con la sangre bendita del Cordero de Dios, y tenemos que sacrificar nuestro cuerpo, tenemos que sacrificar nuestros deseos, porque mentirosos seríamos si decimos que no hay deseos carnales en nuestra vida. Sí existen, sí hay. Satanás pone deseos en nuestros ojos, deseos en nuestra mente, cosas que no le agradan a Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted y yo perdamos la salvación. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, dice la santa y bendita palabra: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si usted se fija, mi hermano, mi amigo, este hermoso versículo está haciendo una especificación, está haciendo un énfasis bien claro, donde dice: los que son de Cristo han sacrificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿De qué estamos hablando? Que hay personas, mi hermano, que se sacrifica y que pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque esa persona ha crucificado los deseos y las pasiones carnales. Pero aquel que está dentro de la iglesia, aquel que está dentro de la congregación, aquel que asiste a los cultos, que lee la palabra, que predica, que exhorta, que posiblemente sea hasta líder dentro de una congregación, pero no ha crucificado los deseos de la carne, las pasiones carnales, esa persona todavía no es de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es menester que como cristianos evangélicos nosotros sacrifiquemos esas trampas, esas estrategias, esos deseos que Satanás pone en nuestra vida, para que nosotros no caigamos en el error de apartarnos de Cristo Jesús. La persona que no sacrifica la carne dice que de lo contrario no es de Cristo, ¿verdad? Y si nosotros, hermanos y amigos, no sacrificamos los deseos carnales, no sacrificamos los deseos de pecado, los deseos de lujuria, de lascivia, etcétera, entonces nosotros no somos de Cristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra bendita de Dios especifica que ese tipo de personas que no sacrifican la carne, que no se apartan del pecado, de la contaminación espiritual, no podrán entrar al reino de los cielos. Y lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos 12 y 13, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bien claro, la Escritura nos enseña, la Escritura nos exhorta que usted y yo, mi hermano, mi amigo, debemos de sacrificar esas pasiones, debemos de sacrificar esos deseos que son contra el Espíritu. Es cierto, son de la carne y alimentan el ego, alimentan el orgullo, alimentan las necesidades biológicas por lo general. Pero, ¿qué pasa? Hacen morir el espíritu
espíritu hacen morir nuestra comunión con Cristo. Entonces el apóstol Pedro nos confirma que es necesario sacrificar los deseos de la carne. Nos es necesario, y por qué no decirlo, nos es obligación sacrificar los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces en el versículo 2, hermano amado, que estamos en nuestra base bíblica de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, en el versículo 2 nos dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro nos está diciendo que tanto usted como yo, en este versículo nos está enseñando que el tiempo que viviremos después de haber aceptado a Cristo, el tiempo que tenemos desde pertenecer a la iglesia, de pertenecer al cuerpo de Cristo, tenemos que vivirlo para la gloria de Dios, para la honra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, estamos en pecado, estamos en error. Es más, no tenemos vida. ¿Por qué? Jesús dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como usted y yo acabamos de ver en Romanos 8, 12 y 13, si nosotros no sacrificamos la carne, no entraremos al reino de Dios, no somos parte del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo especifica según la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 11, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si usted y yo no sacrificamos nuestros deseos carnales, nuestras pasiones carnales, estamos en graves problemas con Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos están enseñando en esta hermosa hora que debemos de morir a los deseos carnales, debemos de morir a las ofertas del mundo, debemos de morir al pecado. Vamos a ver, y si alguien ha muerto, para empezar, ¿cuáles serán las cualidades de un muerto? Número 1, el muerto ya no mira. Y como ya no mira, entonces, si usted y yo hemos muerto al pecado y hemos nacido para Cristo, nosotros ya no tenemos que ver el pecado. Nosotros ya no tenemos que mirar hacia el pecado. ¿Por qué? Porque el muerto ya no mira. Segunda cualidad que puedo ver yo en esta hermosa hora: el muerto ya no huele. Usted y yo, mi hermano, ya no debemos olfatear el pecado. Pero hay personas, hay hermanos, hay amigos que cuando el pecado anda cerca, cuando el pecado se pasea enfrente de ellos, cuando el pecado se mueve en su trabajo, cuando el pecado se mueve en ese autobús, en esa calle, en ese vecindario, esa persona hasta olfatea más fondo, hasta respira más hondo y empieza a olfatear el pecado. Tercera cualidad de un muerto: el muerto ya no habla. El muerto, por eso estamos especificando que si hemos muerto a la carne, nosotros ya no tenemos que hablar, mi hermano, cosas pecaminosas. El muerto ya no habla, entonces nosotros ni siquiera debemos mencionar el pecado. La palabra de Dios nos dice que debemos de haber muerto al pecado. ¿Por qué? Porque es necesario, según dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El muerto ya no oye tampoco. El muerto ya no oye. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguna persona, mi hermano, mi amigo, le hable de pecar, le inste a pecar, le quiera calentar el oído con las mentiras del diablo, con las mentiras de Satanás, porque la Biblia dice que él es el padre de toda mentira, entonces nosotros debemos de hacer oídos sordos a las ofertas del mundo. Debemos de hacer oídos sordos a las ofertas de Satanás. Otra cualidad del muerto: el muerto ya no palpa.
Un muerto ya no puede palpar. Entonces esto me enseña a mí que usted y yo ya no debemos de acariciar el pecado, porque aunque duela decirlo, y es la realidad, muchas personas están dentro de una congregación, pero le están sobando la espalda o la colita al diablo, al pecado. Ahí están sobándolo, acariciándolo, tentándolo, manoseándolo, y eso es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el que ha nacido para Cristo ha muerto al pecado. Esa es la simbología del bautismo. Cuando a usted y a mí nos bautizaron en agua, usted y yo, que morimos a este mundo, morimos para este mundo, morimos para el pecado, morimos para las pasiones carnales, morimos para todo lo que no le agrada a Dios, y nacimos de nuevo para la gloria de Cristo Jesús, para honrar su nombre, para exaltar su nombre, para bendecir su nombre y para sacrificar las pasiones y los deseos carnales para la gloria de Cristo Jesús. Eso es lo lindo. En el versículo 13 el apóstol Pedro nos dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. O sea, el apóstol nos hace una lista, nos hace énfasis en ciertos deseos carnales, en ciertos deseos pasionales. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos más claro qué es lo que a Dios no le agrada. Ahí dice el versículo 3 bien claro, ¿verdad? Entonces usted y yo ya no debemos de hacer eso, ¿verdad? El versículo nos enseña, el versículo 3, que ya suficiente tiempo el que perdimos cuando anduvimos en el mundo, porque es cierto, nosotros anduvimos en el mundo, mas hoy ya no somos de este mundo, somos del reino celestial. El Señor nos ha escogido para que usted y yo seamos parte de su gloria, de su poder y su majestad allá en el reino celestial. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 17, me enseña a mí de la siguiente manera. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, como personas maduras dentro del evangelio, como personas cristianas evangélicas. Debemos de pedirle sabiduría a Dios, y que en nuestra mente reine la palabra de Dios, que en nuestra mente reine la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de manera que Satanás no tenga oportunidad de quitarnos la bendición de la vida eterna. Porque por mucho que usted diga que no, o por mucho que las personas le prediquen de otra forma, yo quiero decirle algo: Satanás todo el tiempo, toda la vida, mientras estemos en esta tierra, lo va a borbandear a usted y me va a borbandear a mí, cada día, cada momento, cada instante. ¿Por qué? Porque el trabajo de él así es. La Biblia especifica que el enemigo, que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros, a cada vez, a cada borbandeo, a cada ataque del enemigo, debemos de reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que puede reprender a Satanás. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios nos enseña, mi hermano y mi amigo, de la siguiente manera. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios, o sea, a la obediencia de Cristo. Usted y yo debemos de llevar todos nuestros pensamientos a los pies de Cristo, para que Cristo los reciba y los purifique, y que quite toda altivez, todo orgullo, todo pecado, toda acechanza del diablo. Será reprendida por el poder de Cristo Jesús derramado en la cruz del Calvario, o sea, la sangre bendita del Cordero de Dios. En el versículo 3 podemos ver que hace mención de las lascivias.
La lascivia, mi hermano, mi amigo, viene del latín lascivia. Es, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la propensión a los deleites carnales. Se trata del deseo sexual o de las lujurias sin control. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. Esa es una persona lascivia. Entonces el versículo 3 nos dice que como siervos de Dios, que como hijos de Dios, ya no debemos de ver a las personas con ojos morbosos, con ojos lascivosos. Esa es lascivia. También después de la lascivia, el mismo versículo, nos hace énfasis, nos menciona en la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia, mi hermano, mi amigo, proviene del latín cupere y quiere decir, o sea, se refiere a la propensión natural de los seres humanos a obrar el mal, a practicar el mal, a hacer las cosas malignas. Eso es concupiscencia, como consecuencia del pecado original. Allí nace la concupiscencia, o sea, la concupiscencia es un deseo maligno de practicar lo que no le agrada a Dios. La concupiscencia es un deseo excesivo de practicar el pecado, ¿verdad? Eso lo menciona la lascivia, después menciona la concupiscencia. Y el mismo versículo, mi hermano y mi amigo, nos hace mención de las embriagueces, ¿verdad? Y las embriagueces, usted y yo lo sabemos, es el consumo excesivo de bebidas embriagantes. Y de eso hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Noé se embriagó. En Génesis 19:20 lo podemos ver. Podemos ver que Lot también se embriagó. Aparece en Génesis 19:30. Podemos ver que Nabal hizo lo mismo también en Primera de Samuel 25:36. Y así hay varios ejemplos como Urías, como Amón, ¿verdad? En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 12 y capítulo 13, versículo 28, hace mención sobre lo que es Urías y lo que es Amón. Entonces la embriaguez es algo que ha venido siendo como costumbre dentro del pueblo de Dios, pero como hijos de Dios ya no debemos practicar esas cosas, porque la embriaguez es algo que domina, entontece, embobece el cerebro y hace a la persona actuar de manera pecaminosa, de manera contraria. Un ejemplo más claro está en el libro de Daniel capítulo 5, donde el rey hace una fiesta y se embriaga con todos sus invitados, y ya embriagados, ya ebrios, ya bolos, empiezan a hacer grandes cosas, pecados, grandes abominaciones delante de Dios, de manera que de repente en la embriaguez del rey también aparece, dice, un dedo escribiendo en la pared, ¿verdad? Y allí escribe Mene, Mene, Tekelu, Parsin. Y entonces ahí viene el rey, palidece y cae en temblor, cae en temor, en aflicción. Ese es un ejemplo de embriaguez. La embriaguez no es de agrado a Dios, ¿verdad? Entonces la embriaguez es pecado delante de Dios. El mismo versículo también dice ahí, ¿verdad? Bien claro que dice, basta ya, ¿verdad? Que de andar en lascivia, en concupiscencias, embriagueces, dice, orgías, disipación y abominables idolatrías. El versículo nos menciona las orgías. Las orgías, mi hermano, mi amigo, por si usted no lo sabía, viene del griego komos y glotonería, orgía, banqueteo y deleite, ¿verdad? Eso quiere decir, la orgía es así, simple y llanamente, es unas acciones de extrema intemperancia y desenfreno lujurioso, pasional, ¿verdad? Que conlleva a la práctica de sexo entre varias personas, sexo depravado, sexo en grupo, sexo en borrachera, sexo en qué, en una forma horrible
y abominable delante de Dios. Eso es la orgía. El mismo versículo también nos menciona la disipación. La disipación, mi hermano y mi amigo, es la entrega fácil o frecuente de una persona a las diversiones, con la consiguiente falta de concentración y reflexión. ¿Qué quiere decir? Ceder al pecado fácilmente, ceder a las orgías, ceder al sexo ilícito, ceder a robar, a tomar lo que no es de uno, ceder a la práctica o al hablar malas palabras, ceder fácilmente a los pensamientos negativos, a los pensamientos lujuriosos, a los pensamientos malignos, porque la mente es el centro de actividad práctica del ser humano, prácticamente del ser humano. A la mente es donde llegan los dardos del enemigo, y allí es donde nosotros debemos de tener cuidado. O sea, la disipación es la entrega fácil y frecuente de una persona al pecado, a la maldad y a lo que no agrada a nuestro amado Señor. Oh, que Dios nos ayude, porque honestamente no es fácil. Versículo 4 dice bien claro: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno. ¿De qué estamos hablando? Que usted y yo vamos a ser rechazados, usted y yo vamos a ser señalados, usted y yo vamos a ser criticados. ¿Por qué? Porque ya no vamos a caminar como el mundo camina, porque ya no vamos a actuar como el mundo actúa. El versículo 4, el Señor Jesucristo nos está confirmando, mi hermano, por medio del apóstol Pedro, que los pecadores o los mundanos, la persona que no se conserva, la persona que no se cuida, la persona que no se aparta del pecado, la persona que no evita el pecado para darle gloria a Dios, esas personas no les va a gustar, no les va a agradar. ¿Por qué? Porque ellas van a querer que usted y yo sigamos practicando los pecados. A usted le van a decir: mira, si todos nos equivocamos, mira, si todos cometen errores, si quién es aquel que no dice malas palabras, quién es aquel que no ha pecado, el mismo Señor, porque el diablo es astuto, y es posible que vengan las personas y le digan a usted, hasta en la misma Biblia dice: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. O sea, están defendiéndose, están autocubriéndose, están autojustificándose. ¿Por qué? Porque no quieren humillarse, no quieren someterse. Cuando usted y yo reconocemos que el pecado no es de agrado delante de Dios, nosotros nos vamos a apartar y vamos a tratar por todos los medios de no hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque el impío no le va a gustar que usted se consagre para Dios. ¿Por qué? Porque Satanás va a usar sus espíritus malévolos, los malos espíritus, los espíritus contrarios, los espíritus de error, los espíritus satánicos que aquella persona tiene en su cuerpo, en su mente, en su alma y en su ser, son los que lo van a inducir a esa persona a criticarlo, a señalarlo y aún hasta poder quitarle la vida. Porque si usted se fija y hace reflexión juntamente conmigo, al Señor Jesucristo lo mataron. ¿Por qué? Porque creyeron que estaba blasfemando contra Dios. Así de sencillo. Entonces, debemos de ser sabios, pedirle la dirección a Dios. ¿Por qué? Mire, el apóstol Pedro nos lo enseña en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, debemos de tener una conciencia limpia, una conciencia tranquila y una conducta limpia y tranquila y recta delante de Dios. ¿Para qué? Para que las personas que no sirven a Dios, las personas que se deleitan en los deleites, valga la redundancia, en los deleites de este mundo, sean que avergonzados por medio de la conducta nuestra, de nuestro testimonio, de nuestra conducta, de nuestra
palabras, de nuestras acciones. Así es de que el versículo 5 nos dice, ¿verdad? Bien claro el versículo 4, que van a haber personas que no van a estar contentas con nuestra conducta. El versículo 5, mi hermano, dice de la siguiente manera: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo más tremendo, eso es lo más especial, eso es el énfasis en esta hermosa hora del mensaje para el amigo. ¿Por qué? Porque hay un día estipulado, hay una hora estipulada, ¿verdad? Mi hermano, mi amigo, este versículo nos enseña que todo aquel que no se someta a la voluntad del Rey eterno, o sea Jesús, el Hijo de Dios, o Jesucristo, o el Mesías, como usted le quiera llamar, será enjuiciado por Cristo, y no será un juicio conciliatorio. O sea, hoy en día hay miles de juicios, millones de juicios en todos los países a nivel mundial, pero allá hay una ventaja, que hay posibilidades de que alguien salga libre de ese juicio, salga inocente, o pague una fianza y ya no tenga que ir a pagar una pena, a un penal o a una prisión. En ese juicio, mi hermano, mi amigo, yo quiero hacerle énfasis que ese juicio no será conciliatorio, sino que será condenatorio. ¿Por qué? Porque el Señor ha dejado su palabra, y por medio de su palabra es como nosotros podremos obtener salvación y vida eterna, por medio de la humillación ante su mandato, por medio de la obediencia a su mandato. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42 nos enseña y dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. O sea, Pablo está afirmando, Pablo está confirmando lo que el apóstol Pedro me está enseñando en esta tarde. Que dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ojo, debemos de ser inteligentes, debemos de ser sabios y debemos de humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay un día, mi amigo, aunque usted no quiera, aunque yo no quiera, Dios ha establecido un día en el cual usted y yo estaremos delante de Él. Estaremos delante de Él, y aquel que nunca aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador tendrá que darle cuentas a Cristo Jesús. Pablo lo confirma en el capítulo 14 de la epístola a los Romanos, versículo 11, dice la Escritura: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea, todos daremos cuenta delante de Dios. El apóstol Pedro lo dice en el versículo 5. Mi hermano, mi amigo, debemos de ser sabios. El versículo 6 también nos sigue instruyendo y nos sigue enseñando, y dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, mi hermano, mi amigo, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, después de que murió en la cruz del Calvario, después de que dijo consumado es, el Señor Jesucristo descendió inmediatamente al Hades y descendió al seno de Abraham, y allá testificó a los que murieron, ¿verdad?, antes de la venida de Cristo. Allá testificó y le dijo: yo soy el Mesías prometido al pueblo de Israel, yo soy el Mesías prometido a todos y cada uno de ustedes. Así es de que aquí está la promesa cumplida. Él fue, y Él dio testimonio de que la promesa, la palabra de Dios se cumplió cuando Él murió. Él le predicó a esas personas. Por eso el versículo dice bien claro: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Jesucristo descendió a lo más profundo de la tierra. Jesucristo fue y le predicó
a todas esas personas que murieron antes de que Cristo muriese en la cruz del Calvario. Entonces el versículo nos enseña que no hay excusa, ¿verdad? El versículo 6 lo dice, según los eruditos, Él descendió y predicó. Entonces los muertos sin Cristo durante toda la historia antes de Cristo, si no reconocieron al Señor como su único y suficiente Salvador, desde ya han sido condenados. El versículo 7 nos enseña, mi hermano, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿De qué estamos hablando? De que usted y yo debemos de ser sabios, debemos de ser inteligentes. Amigo, si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, yo le invito que busque a Jesús de Nazaret. Yo le invito que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque hay día y hay hora, como dice el versículo 5, en el cual daremos cuentas a Dios, en el cual serán juzgadas todas las personas. Por eso, hermano, también el tema del mensaje de esta hermosa hora, sacrificando los deseos carnales para la gloria de Cristo. Ya no podemos andar en los deleites de este mundo. Ya no podemos seguir practicando el pecado. Ya no podemos seguir engañándonos nosotros otros. El Rey viene, Dios viene, pronto tocará su trompeta, la iglesia será levantada y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego, dice Pablo, los que hayamos quedado, nos iremos y nos reuniremos juntamente con Él. La oportunidad es hoy. El día es hoy, en el cual nosotros nos pongamos a cuenta con Dios y Él será amplio en perdonar y Él con su grande amor y su misericordia perdonará nuestros pecados, limpiará nuestra alma y nos presentará limpios y puros delante de Dios. Hermano y amigo, en esta hora, yo le ruego en el nombre de Jesús que usted busque a Cristo Jesús de todo corazón, que usted le entregue su alma. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le sirvamos de la mejor manera. Dios quiere que le adoremos y le exaltemos en esta tierra porque Él tiene preparado un lugar muy especial para nosotros. Por eso el apóstol Pedro nos enseña, ¿verdad? En el versículo 8 nos dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tenemos que amarnos unos a otros, iglesia. Ya basta de odio, ya basta de rencores y envidias, ya basta de calumnias, ya basta de chambres, ya basta de falsos testimonios dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos ordena por medio del apóstol Pedro en el versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. O sea, yo no sé cuál es el privilegio que usted haya recibido de parte de Dios para servir en su congregación, pero sí sé que Dios lo tiene en ese lugar para darle gloria, honra y alabanza. Amigo, en esta hora yo sé que usted todo lo que tiene y todo lo que ha alcanzado ha sido por el grande amor y la gran misericordia de Dios. Pero yo quiero decirle y hacerle énfasis en esta hora. Hay cosas mejores, hay cosas más lindas y hay cosas más especiales en la vida eterna. Hay un reino de los cielos, hay un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios preparará para todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, que se humillen delante de Él y que busquen su rostro en oración. Por eso dice la Escritura que hay que velar y mantenernos en oración para que alcancemos misericordia. Hoy, en esta hora, yo le invito que usted busque a Jesús juntamente conmigo, que usted se una conmigo en esta pequeña, corta pero sincera oración para recibir la bendición de Dios. Padre, te doy gracias en esta hermosa hora, porque me has permitido, Señor, exaltar y glorificar tu nombre. Padre, gracias
porque tu presencia ha sido manifestada a través de tu palabra en la vida de cada escucha, en la vida de cada oyente, en la vida de cada hermano, en la vida de cada amigo, Señor, que ha estado en sintonía de nosotros. Tu palabra ha llegado, tu palabra ha hecho énfasis en la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, en esta hora yo te suplico en el nombre bendito de Jesús, que tú escuches el clamor de tu iglesia, que tú escuches el clamor de mi hermano y de mi amigo que está orando juntamente conmigo. Padre, me convierto en un intercesor y me uno al clamor de mi hermano y de mi amigo en esta hora. Te ruego, Dios amado, que respondas a la petición que él tiene. Te ruego, Dios mío, que si alguien está pidiendo perdón en esta hora, al igual que mí, tú le perdones sus pecados, le borres sus pecados, que limpie su alma, que limpie su corazón, que limpie su mente, que limpie su espíritu y que selles esa persona, Señor, con el sello de tu Santo Espíritu, que inscribas, oh Dios mío, ese nombre en el libro de la vida, porque no dudo que más de alguna persona en este momento, Señor, está pidiéndote perdón, está pidiéndote misericordia, está pidiéndote que inscribas su nombre en el libro de la vida. Padre, bendice a tu iglesia, bendice las amistades, bendice todas las personas que se mantienen en sintonía de esta hermosa radio. Dios mío, bendice todas las personas que trabajan en esta radio. Bendice a nuestro pastor general, pastor José Luis Chávez. Bendice, Señora, a tu iglesia. Bendice a los lavados y limpiados con la sangre bendita del Cordero de Dios. Padre, añade a la iglesia los que han de ser salvos. Dios amado, gracias por este privilegio, gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, esperamos ese sonar de la trompeta, esperamos que tú desciendas, Dios mío, a levantarnos a cada uno de nosotros, a llevarnos a morar contigo allá en el reino celestial. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Me despido de ti, me despido de este espacio, de este tiempo, de este mensaje, pero no me despido de tu presencia, porque tu palabra dice que yo y mi hermano somos templo y morada de tu santo y bendito Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.